El amor es la base de la comunión en la iglesia. Es el cimiento sobre el cual descansa toda manifestación espiritual, todo desarrollo de dones, toda actividad de la iglesia. Cuando esto falta, puede haber doctrina, puede haber actividad, puede haber celo, puede haber conocimiento. Y sin embargo, el Señor puede llegar a decir: dejaste el primer amor. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Buenas noches, hermanos. Una vez más, un privilegio para mí el poder acompañar en esta reunión de enseñanza para compartir lo que el Señor nos ha dado. Son temas que necesitamos estudiar en la palabra, necesitamos mirar en la Escritura qué Dios nos dice acerca de estas relaciones entre los hermanos. Así que vamos a ir a la palabra y vamos a mirar unos pocos versículos en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El Nuevo Testamento se ocupa del tema de los unos a los otros in extenso. Hay cerca de 50 frases los unos a los otros, cada una con una distinta visión de lo que son las relaciones entre los hermanos. Amaos unos a otros, servíos por amor unos a otros, soportaos, perdonaos, animaos, edificaos unos a otros. Dios indudablemente le ha dado mucha importancia a esta relación, unos a otros. Por eso ocupa tanto lugar en el Nuevo Testamento este asunto. Las relaciones interpersonales no son fáciles. No cabe duda que la comunión del pueblo de Dios es hermosa. No cabe duda que estar los hermanos juntos y en armonía es una bendición. Allí envía Dios, dice, bendición y vida eterna. Esa vida de Dios, esa vida suprema, esa vida elevada, esa vida que comenzamos a vivir desde el día que creímos y que un día se perfeccionará cuando el Señor nos lleve a su presencia. Vivimos ya la vida eterna. Y es precioso compartir la vida eterna unos con otros. Pero no cabe duda también que las relaciones interpersonales son difíciles. Hay algunas razones por las cuales son así. En primer lugar, porque somos todos distintos. Por eso somos individuos. Unos vemos las cosas de un modo, otros las vemos del otro. Tal vez la misma cosa las vemos desde ángulos diferentes y naturalmente allí hay una divergencia. Así ocurre en muchas cosas en la vida cristiana. Así ocurre en muchas cosas en la iglesia, cuando estamos los hermanos juntos. A pesar de estar en armonía, sin embargo, hay asuntos en los cuales podemos diferir. Y eso entra dentro de este asunto de las relaciones interpersonales y muchas veces hay dificultades. La segunda razón es porque Dios no ha escogido para sí solamente a caracteres templados, ni solamente a personas pacificadoras. Todo lo contrario. Si es cierto, y lo es, que la Biblia dice que Dios ha escogido para sí a lo insensato, a lo débil, a lo más bajo y a lo despreciado del mundo, entonces no nos debe extrañar que a pesar de que Dios hace una imponente transformación en nuestras vidas desde que creímos en el Señor, la vieja naturaleza, la naturaleza humana y carnal coexiste con la nueva. Y cuando le damos lugar, se manifiesta. Y entonces allí aparecen los problemas de las relaciones interpersonales. Una tercera razón, por mencionar solo tres: la falta de control del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando no somos llenos del Espíritu, esto es, cuando no somos gobernados por el Espíritu Santo, es una causa de manifestación de nuestras pasiones y de las cosas que habitan en nuestro ser. Celos, contiendas, disensiones, envidias, chismes y tantas otras cosas que comprometen
a veces seriamente, las relaciones interpersonales en la iglesia. El tema de hoy es animaos, edificaos y alentaos. Lo que la Biblia nos dice de esto es que es un mandamiento para todos los creyentes. A veces pensamos que estas son tareas pastorales. Animar, edificar, alentar a los demás, bueno, es tarea de los sobrevedores. Y ellos tienen la obligación, el derecho, el privilegio de hacerlo, es cierto. Pero cuando leemos la palabra, no nos habla solo a los sobrevedores, habla a todo el pueblo de Dios. Miremos lo que dice, vamos otra vez al versículo 11, por favor. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros. No es solo para los ancianos, ¿verdad? Es para toda la iglesia. Miren lo que dice el versículo 14. Dice Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿A quién está hablando cuando dice, os rogamos, hermanos? ¿Estaba pensando el apóstol y aquellos que le acompañaban solamente en los ancianos de la iglesia en Tesalónica? ¿O estaba hablando a toda la grey, a toda la membresía de aquella preciosa iglesia? Estaba hablando a todos, ¿verdad? De modo tal que es un mandamiento para todos. Y fíjense que lo dice como mandamiento. Acá no hay excusa. Acá no dice que, bueno, si podemos lo hacemos y si no, intentémoslo. Acá dice otra cosa. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, que alentéis, que sostengáis, que seáis pacientes. Es una responsabilidad de todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros podrá decir como Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y si lo dijéramos, la respuesta del cielo inmediatamente sería sí, sí. Indudablemente vivimos como aquellos hermanos del primer siglo días difíciles. Ellos de una forma, nosotros de otra. Pero siempre la iglesia del Señor vive días en los cuales se le puede decir aquella frase del Nuevo Testamento, el viento les será contrario. El viento es contrario para la iglesia de Dios, siempre lo fue, siempre lo será. Siempre será necesario, pues, en la comunidad hermanable, que los creyentes ejerzamos este ministerio de animarnos, de alentarnos y de edificarnos unos a otros. Por lo tanto, las instrucciones del texto es que cada iglesia local se constituya en una comunidad de recíproco apoyo moral, emocional y espiritual entre sus miembros. Pablo está hablando, como es su costumbre, de dos figuras que son típicas en la literatura paulina. Una es el cuerpo, hablando de la iglesia, el cuerpo, y otra es el edificio. Cuando habla del cuerpo, entonces habla de animar. Cuando habla del edificio, habla de edificar. Así que tomemos la primera, animaos unos a otros. El tema propuesto dice, animaos, edificaos y alentaos. Yo voy a juntar la primera y la última, porque en realidad animar y alentar es exactamente la misma cosa. En nuestro lenguaje común, animar proviene de ánima, de alma. Significa infundir aliento, infundir vigor y esperanza. Por su parte, alentar también viene de aliento, y aliento viene de viento, de espíritu. Por lo tanto, habla de lo mismo, del alma, del espíritu, la parte inmaterial de nuestra vida. Y entonces, el aliento, ese soplo de Dios en el ser, tiene el mismo significado, entonces, animar que alentar. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, en el original, el término que se usa para animar y alentar es exactamente el mismo término. Acompáñenme a leer, por ejemplo, ese versículo final del capítulo 4. ¿Se acuerdan que en ese capítulo 4 está hablando el apóstol de la venida del Señor, de nuestro encuentro con Él, de que estaremos siempre con el Señor? Un amado capítulo, lo hemos leído tantas veces, con alegría, tal vez con lágrimas en los ojos, esperando la bienaventurada aparición de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Pues bien, cuando el apóstol termina y les ha explicado a los creyentes que en aquel momento no tenían como nosotros tenemos ahora la bendición de tener toda la Biblia, aquellos creyentes venían del paganismo, venían del judaísmo, no tenían idea de lo que ocurría con aquellos que se iban a la presencia de Dios y estaban con temor, estaban con desánimo muchas veces. ¿Qué pasará con ellos? Pablo se los explica y entonces una vez que termina de explicarles dice, así estaremos siempre con el Señor. Pablo dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentaos
Y la palabra animaos del versículo 11 en el original es exactamente la misma palabra, igual. Esta palabra, y lo voy a decir simplemente porque la conocemos, es una palabra que hemos oído y leído y escuchado muchas veces. Es una palabra que proviene del verbo parakaleo, de ahí viene paráclesis, de ahí viene paracleto o paráclito, y ya saben quién es el paráclito, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Muy bien, esta palabra, paráclito, que se traduce en nuestras Biblias como consolador, como abogado, como ayudador, auxiliador, intercesor, proviene de ese verbo que significa alguien que es llamado al lado de alguien para ayudarle, para animarle, para infundirle aliento y ánimo. En todo caso, se podría decir mejor, alguien que permanece al lado de alguien para infundirle ánimo. Por lo tanto, cuando el apóstol dice, alentaos y animaos unos a otros, lo que está diciendo es, hermano, póngase al lado del otro hermano, hermana, póngase al lado de la otra hermana y permanezca allí, haga su tarea allí, de infundir ánimo, de infundir aliento al otro hermano, como lo hace el Señor con nosotros, como lo hace el Espíritu Santo con nosotros. Ahora, qué bendición y qué honor hacer en dimensión humana la misma tarea que hace el Señor con nosotros o que hace el Espíritu Santo con nosotros. Mire si es importante el animar a otro, el alentar a otro hermano. La Biblia traduce este término en distintas formas, en distintas palabras. Animar o alentar es consolar, es fortalecer la mente en momentos de depresión o de debilidad, es auxiliar, tranquilizar, aliviar, enjugar lágrimas, confortar, vivificar, exhortar. Y en todo caso, la palabra que reúne todas estas es consolar. ¿Qué es consolar? ¿Qué hace una mamá cuando su pequeño niño está llorando desconsoladamente como si todo se terminara? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa con él? No lo sacude y le dice, ¿por qué lloras? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad que no? Lo toma, se pone al lado de él, se inclina donde está el niño, lo toman en sus brazos y le dice, quédate tranquilo, ya pasó, no es nada, ¿verdad? Con ternura, con cariño, con ánimo de infundirle ánimo justamente a ese que está llorando como si el mundo se acabara, con todo desconsuelo. El resultado es que el niño queda aliviado, recuperado, animado. Eso es consolación. ¿Qué hace Dios con nosotros cuando acudimos a Él en momentos de debilidad y de necesidad? ¿Qué hace el Señor cuando venimos a su presencia de rodillas, muchas veces con lágrimas, con el corazón quebrantado, como aquella mujer a los pies del Señor? ¿Qué hace el Señor? 2 Corintios 1 tiene la respuesta, se los leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, y allí está la misma palabra, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él también nos toma en sus brazos, y Él también con ternura nos llama cerca de Él, y Él también nos dice, anímate, seguí adelante, ya pasó. Moisés se lo dijo al pueblo. Ese gran hombre de Dios dijo una vez, Deuteronomio 31, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Pasan los siglos y el Señor encuentra a los discípulos en un momento de tremenda angustia, batallando en medio de una tormenta que hacía zozobrar sus vidas. ¿Cuál fue la expresión del Señor a ellos? Tened ánimo, yo soy. No tengáis miedo. Y el problema cesó, y las olas callaron, y el viento enmudeció. Y la presencia del Señor, consoladora, animadora, llenó sus almas, y siguieron la travesía contentos. Ahora, ¿cómo debemos ser nosotros con nuestros hermanos? De la misma forma. Ponernos a su lado, hablarles palabras suaves, tiernas, palabras de aliento y de esperanza. Orar por él, orar con él, ayudarle a superar el momento difícil que está pasando. No es fácil, pero así debe ser. Muchas veces
El silencio respetuoso vale más que 1000 palabras sin contenido, dichas así. Estoy orando por vos y nos vamos. Quédate tranquilo, todo se va a solucionar. Hermano, eso no tiene ningún valor. Aunque lo digamos con la mejor intención y aunque sea una realidad, eso no es ponernos al lado del hermano para sentir su angustia, su problema y ayudarle. Tenemos que aprender a ser así. Consolar es una tarea que requiere de un temperamento especial, sensible a los problemas de otros y además espiritual, a fin de no solo tranquilizar psicológicamente, emocionalmente al hermano, sino fortalecerlo espiritualmente. Hay varios problemas que podemos mencionar rápidamente. En primer lugar, la depresión, el desánimo, es un mal de la época, ¿verdad? Pero es tan antigua como el hombre. Abra su Biblia, lea de Job, lea de Moisés, lea a Elías, lea a Pedro. Va a ver que pasaron también momentos de intensa depresión y desánimo. Dice Proverbios 18:14, escuche esto. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Dicho de otra manera, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo. Pero cuando una persona se halla abatida, ¿quién lo levanta? ¿Quién puede levantarlo? ¿Cómo se puede levantar? Muchas veces las enfermedades de la mente son peores que las enfermedades del cuerpo. Una mente enferma, abatida, deprimida, es cosa muy seria. Y nuestras iglesias muchas veces contienen hermanos, hermanas, por no decir inconversos naturalmente, con ánimo angustiado. ¿Quién lo levantará? Solo el Señor puede hacer esa tarea. Y especialmente cuando obra a través de un hermano o de una hermana sensible, misericordiosa, que pueda exhortar, animar, alentar a aquel que está en momentos de dificultad. De paso, el don de exhortar y de hacer misericordia en Romanos 12 tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. No es un don que abunde, pero es un don obviamente necesario hoy más que nunca en las congregaciones. La segunda cosa, los problemas sentimentales de hoy. Indudablemente hoy los hogares, los matrimonios están pasando por tremendas presiones. El espíritu de la época se nos ha metido en las iglesias. Es triste ver paso a paso cómo matrimonios de pocos años o de muchos años y de muchos años de cristianos rompen relaciones. Y muchas veces nos toca asistir a lo que decimos a un funeral. Cuando el enfermo está enfermo y se puede hacer algo, no nos llama. ¿Por qué? Porque disimula, porque aparenta, porque no lo quiere decir, porque... Y cuando ya pasó todo y te dice, ¿sabes qué? Rompí. Es un funeral, ya no podemos hacer nada. Ya fue. Ya rompieron, ya se separaron. Ya no hay nada más para hacer. Pero cuán necesaria es la ayuda, el aliento. Yo me estoy dando cuenta, hermanos, que es un ministerio que tenemos que profundizar en nuestras iglesias. El diablo sabe dónde va a atacar. Los jóvenes están pasando momentos muy difíciles a veces. No saben cómo resolver sus problemas. Cuando se es poco espiritual, menos todavía. Pero hermanos y hermanas de años en las cosas de Dios nunca han podido doblar sus rodillas. Nunca han podido pedirse perdón mutuamente. Tenemos que asistir impávidos a esa serie de matrimonios y de hogares quebrados como el mundo. ¿Qué pasa? Usted sabe qué pasa. Hoy en día más que nunca necesitamos alentar, animar, edificar, exhortar las vidas de los hombres y las mujeres, de los jóvenes, de los matrimonios en las iglesias. Lo necesitamos. Yo lo necesito en nuestra iglesia. Usted lo necesita en su iglesia antes que sea tarde. Otro asunto, una conciencia acusadora. Tal vez no haya mayor carga para un cristiano por encima de sus problemas sentimentales, laborales, económicos, físicos, que la carga de una conciencia acusadora. ¿Qué es esto? Pecados pasados, fracasos pasados, temores sobre el futuro. A veces son un peso sobre la conciencia y producen muchas veces abatimiento y depresión en la vida. Uno de los grandes remedios para esto es el perdón de Dios para el creyente. A veces los que están en estado de depresión en este sentido no se dan cuenta. Pero miren lo que dice Isaías 40, hace 2700 años.
Consolaos, consolaos, dice Dios, pueblo mío. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios perdona, y cuando el Señor perdona, perdona y olvida. Echa el pecado en el profundo de la mar. Y cuando un creyente descubre esto, o le ayudamos a descubrir esto, un bálsamo de paz llena su alma y la vida vuelve a brotar otra vez de los escombros de un ánimo caído y abatido. Pero también nosotros debemos aprender a perdonar cuando un hermano o una hermana da muestras de arrepentimiento. Oigamos a Pablo, 2 Corintios, capítulo 2. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, dice Pablo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Y ahí vuelve otra vez a estar la palabra que decimos, paracaleo. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Y al que vosotros perdonáis, yo también, para que, ojo con esto que es importante, Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Es justo reprochar a un hermano por años? ¿Es justo mantener un espíritu de censura y reprensión por tiempo interminable? ¿Somos acaso más santos que el Señor? Si Él le perdonó, ¿nosotros no? ¿No dice Gálatas 6:1, hermanos? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, condición, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, todo esto, hermanos, no es solamente para ancianos, sobrevedores, pastores en una congregación. Pastores que debemos conocer más que nunca hoy el estado de nuestras iglesias y velar por nuestros rebaños, mandamiento de la Biblia. Pero esto también es de cada hermano y de cada hermana. Y permítanme hacer aquí un paréntesis. Aquí brilla la tarea que las hermanas pueden hacer en la congregación, sin lugar a dudas. Es indudable que la mujer tiene una sensibilidad y una ternura mucho mayor que la nuestra. Definitivamente es así. Admitámoslo. En la iglesia, las mujeres pueden ejercer un ministerio precioso, orando, alentando y animando a los creyentes. Es la mujer la que mejor puede cumplir las palabras de 1 Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esa alma maternal es propia de las hermanas. Y nuestras iglesias necesitan hermanas espirituales, hermanas llenas de ternura y de comprensión, que se pongan al lado de alguien que está débil y le ayuden, que oren por él y que le ayuden a levantarse. Mujeres como Priscila, como María, como Pérsida, allí en Romanos 16, que el apóstol Pablo repasa en sus saludos al final de aquella epístola. Alguien dijo, en el hospital de las almas, que es la congregación local, necesitamos desesperadamente lo que las mujeres puedan hacer para vendar las heridas y levantar los espíritus, especialmente en un tiempo cuando las crisis personales, las dificultades en las relaciones, los problemas emocionales y los fracasos familiares están tan difundidos. El don de la motivación, si pudiéramos así llamarlo como don, con el cual Dios ha dotado a las mujeres capaces para dar, es absolutamente esencial. Necesitamos, dice el autor, desesperadamente este ejercicio de un don de exhortación, de misericordia. En definitiva, es tarea de todos los hermanos. Leímos el versículo 14 de este pasaje juntos. Dice, también os rogamos, hermanos, todos, hermanos y hermanas, que amonestéis a los ociosos, a los que andan desordenadamente, pónganlos en orden. Amonestar es fijar una idea en la mente, es enseñar para que quede grabado en la mente. Enséñenles a que anden ordenadamente, al paso de la iglesia. Que alentéis a los de poco ánimo, es decir, los desanimados. Que sostengáis a los débiles,
Es decir, a los que no tienen fuerza para seguir andando el camino de la fe. Que seáis, en definitiva, pacientes para con todos. Creo que es hora de que nos preguntemos lo que Job dijo a sus amigos en el capítulo 26, verso 1. Escucha, hermano. ¿En qué ayudaste al débil?, dice Job. ¿Cómo has amparado al que no tiene fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene conocimiento? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Usted se va a olvidar de estas preguntas ahora, pero le pido, lea Job 26, 1 al 4. Recuerde, Job 26, 1 al 4. Es un autoexamen sobre nuestra participación en las relaciones interpersonales en nuestra iglesia. Ahora, alentar, animar, equivale también a exhortar. Por lo tanto, es una tarea espiritual. La tarea de animar es a través de la oración y a través de la escritura. Romanos nos dice, capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación, otra vez la palabra animar, de las escrituras, tengamos esperanza. No hay otro medio que pueda dar fortaleza, ánimo, aliento al alma, como la Biblia, la palabra de Dios. No son palabras, argumentos, recursos humanos los que valen. Es la palabra de Dios que dice la Escritura misma que es viviente y eficaz para hacer la obra. Alguien dijo, solo la palabra de Dios puede hacer la obra de Dios. La palabra dada en la reunión de los creyentes es un mensaje dado en nombre de Dios, de parte de Dios, para su pueblo, para el pueblo de Dios. Y esa palabra, dicha como conviene, imparte exhortación, ánimo, aliento y consuelo. Es cierto que muchas veces los ancianos, los sobrevividores, tenemos que hablar para corregir, es verdad. Pero siempre el púlpito no es para corregir. No vale ese tan conocido ministerio de dar palo a la congregación. El pastor no cuida a palazos al rebaño. El pastor lo hace con la vara para corregir y con el cayado para restaurar. El gran pastor, el buen pastor de Zacarías, a falta de uno tiene 2 callados, gracia y ataduras. Imitemos al buen pastor. Miremos cómo lo hacían los apóstoles. Dice Hechos 14, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, ahí está la palabra otra vez, sería muy interesante hacer un estudio de esto, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Imitemos este ministerio. Es necesario hoy el ministerio de la consolación y del ánimo en nuestras iglesias. Tenemos que descubrirlo y ponerlo en práctica. La Biblia nos enseña por boca de Isaías, fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Esto es palabra del Señor. Es cierto que un creyente desanimado comúnmente se queja, el que tiene espíritu de crítica, que nada le cae bien, que nada le parece bien en su iglesia, el que cree que la iglesia siempre tiene que atenderlo, siempre tiene que mimarlo, siempre tiene que visitarlo, siempre tiene que llamarlo, siempre tiene que cuidarlo, siempre tiene que saludarlo, atenderlo, etc. Es cierto, es verdad. ¿Y qué hacemos con él? Pablo, Silas y Timoteo dicen esto. Así como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, ahí está la palabra, y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Que el Padre cuando el niño se porta mal lo tira por allí? ¿Vive pegándole? ¿Vive reprochándole? ¿Así hace Dios conmigo? Bueno, ¿cómo tengo que ser yo con mis hermanos? Por difíciles que sean, animarles, exhortarles, alentarles, consolarles, ir más allá de aquello que es superficial. ¿Por qué está así? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué vive así? Que el Señor nos ayude a tener así iglesias animadas, porque la única forma en que la palabra no vuelva vacía, que la gente crea el mensaje, que nuestro mensaje sea creíble y creído, es cuando tenemos iglesias animadas, el pueblo de Dios animado,
en pos del Señor, con esperanza, con deseos de servirle, con gratitud en el corazón. Así hace Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hasta aquí muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Sigue la palabra. Para que podamos también nosotros consolar, animar, alentar, exhortar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, del ánimo con que nosotros somos consolados, animados por Dios. La iglesia del Señor es un edificio, una casa espiritual. Es morada de Dios en espíritu. Y esta casa está construida sobre un fundamento. Dice la Escritura, nadie puede poner otro fundamento el que está puesto. ¿El cual es? Jesucristo. Muy bien. Él es la piedra angular, principal, escogida y preciosa. Pero la casa espiritual está compuesta por piedras. Y el apóstol Pedro acuña una frase fantástica. Dice que somos piedras vivas. Piedras vivas. Es curioso, en California, en los Estados Unidos, hay un desierto muy extenso que tiene un fenómeno que todavía no se pueden explicar. Hay unos tremendos pedrones, unas piedras enormes, unas moles de piedra, que se mueven. No saben por qué. Usted puede entrar en internet, puede encontrarlo así. Y van dejando un surco. Se van desplazando, no se sabe por qué, pero no son piedritas, ¿eh? Son tremendas rocas y van desplazándose por aquel desierto. Ahora, las piedras de la iglesia no solo se desplazan, pero además viven, además crecen, además se edifican. Somos piedras vivas, piedras que somos sacadas de la cantera del mundo, piedras que Dios ha tallado y sigue tallando, sacando aquello que sobra, que estorba, para luego ponernos en el lugar que Él ha definido para estar en ese edificio. Yo no escojo el lugar donde Dios me pone, usted tampoco. Dios ha escogido el lugar. Y allí, una vez que está la piedra terminada, un día la va a colocar y va a ser una piedra preciosa que por toda la eternidad va a tener una belleza para gloria de su nombre. En la casa de Dios hay piedras que son cimientos, como los apóstoles y profetas, que ya pasaron y no hay más. ¿Lo subrayó? Que ya terminaron y ya no hay más, ni apóstoles ni profetas. Son el fundamento. El fundamento es el fundamento. Toda la casa no es fundamento, no hay siempre fundamento. Hay un fundamento y de arriba del fundamento se edifican las paredes de la casa. Entonces, el fundamento ya está puesto, apóstoles y profetas. Hay hermanos que son como columnas, como las columnas de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Hay hermanos que son piedras curvas que sostienen los arcos, que unen las columnas. Hacen un trabajo fantástico en la iglesia. Hay piedras que son macizas, consistentes, que sirven de soporte, que aguantan. Hay piedras que son labradas, que embellecen el edificio, la casa espiritual de Dios. Hay piedras en la bóveda, exaltadas, y también hay piedras en el piso, que todos pisotean y nunca se quejan. La casa de Dios es así. Pero todas las piedras juntas forman el templo que Dios está construyendo como casa espiritual. Esa iglesia, ese admirable edificio que el Señor está edificando para su sola gloria. Ahora, ¿cuáles son las características o las condiciones que las piedras deben tener en una iglesia? Primero, que estén bien cimentadas. No cabe duda que el cimiento ya está puesto, no puede haber otro. Pero Pablo dice a los creyentes en Éfeso de otro cimiento, y dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, etc. El cimiento del amor. El amor es la base de la comunión en la iglesia. Es el cimiento sobre el cual descansa toda manifestación espiritual, todo desarrollo de dones, toda actividad de la iglesia. Cuando esto falta, puede haber doctrina, puede haber actividad, puede haber celo, puede haber conocimiento. Usted ya está pensando en qué iglesia estoy pensando yo, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor puede llegar a decir: dejaste el primer amor, el cimiento del amor. Piedras bien cimentadas en el cimiento del amor. Segunda cosa, que las piedras estén unidas unas a otros. Mire usted los grandes edificios de la historia, mire las pirámides de Egipto, los monumentos sobre los cuales ha pasado el peso de la historia. ¿Cómo están? Erguidos, soportando tempestades, soportando siglos, allí están. ¿Cuál es la razón? Mire sus piedras. Están una al lado, no entra un alfiler
entre piedra y piedra están bien unidas unas con otras. Pablo dice en 1 Corintios 1, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando en una iglesia, cuando entre las iglesias no hay amor, comienzan a verse las grietas, el edificio se resiente, se debilita y hasta puede derrumbarse. Usted se acuerda de Josías, el gran rey de Judá, ¿verdad? Después que encontró el libro de la ley, ¿qué fue la primera cosa que encaró? El primer proyecto en la vida del joven Josías. Reparó las grietas del templo. Hay grietas en su vida, en su iglesia, en su relación hermanable. Hermano, primero el libro de Dios y luego reparemos las grietas. 3, que cada piedra cumpla su función. Hay veces que las piedras están desorientadas. Jeremías lo dice en Lamentaciones. Dice, las piedras del santuario están esparcidas por todas las encrucijadas de las calles. Y a veces uno ve, hermanos, están desorientados en las encrucijadas. No saben qué hacer, no saben quién son, no saben para qué son salvos, no saben. Están perdidas, esparcidas por las calles. Pero entonces Salomón me dice, ¿es tiempo de qué? De juntar piedras. Juntemos piedras. Es un ministerio difícil. Requiere oración. No siempre tenemos los resultados, pero tenemos que hacer eso, juntar las piedras para que cada una ocupe su lugar en la iglesia del Señor. Y en cuarto lugar, que sean piedras limpias. Estuve metido hace un tiempo en el estudio de un libro monumental de la Biblia. Es el libro de Levítico, un poco olvidadito. Yo no sabía que tenía tanto. Mire que lo hemos leído más de una vez. Me paré en el capítulo 23, por ejemplo. Fascinante, toda, de eternidad a eternidad, en un solo capítulo. Mírelo si quiere. Pero un capítulo me llenó, me caló el corazón, capítulo 14. En el capítulo 14 está hablando de una cosa que ocurría en las casas de los hebreos. Dice, cuando en una casa, en las piedras de una casa, aparece una mancha verde o rojiza, que está más profunda que lo que se ve, hay que llamar al sacerdote. Viene el sacerdote, mira la casa, mira la situación, mira esa infección, le llaman lepra, pero puede ser una infección o un hongo o algo por el estilo, algo que era maligno para los habitantes de la casa, algo malo. Dice, el sacerdote va a tener que cerrar la casa y esperar 7 días. Y viene a los 7 días y mira la mancha otra vez. Y si la mancha no se hubiera extendido, dice, tomará las piedras que están manchadas, las echará fuera y pondrá nuevas piedras. Y luego cubrirá con el barro, porque así era el adobe, las piedras. Y esperará otros 7 días. Y si todo está bien, la casa está pura y pueden habitarla. Pero dice, si viene y ve que la mancha se ha extendido, tomará las piedras, las sacará, tomará el barro, lo raspará, lo llevará. Espera otros 7 días y si la mancha sigue, entonces dice, es lepra maligna. Y lo que tiene que hacer es tirar abajo la casa. Y yo leí esto y dije, ¿cuántos de nosotros tenemos manchas más profundas que la superficie? Solo uno puede mirar hacia adentro. ¿Qué hay que hacer? Hay que limpiar esas piedras, limpiar el barro, observar la casa. ¿Cuántas de nuestras iglesias tienen piedras manchadas? ¿Qué hay que limpiarlas? O algún día habrá que sacarlas de la casa y llevarlas, como dice la Biblia, a un lugar fuera, inmundo. Si no nos examinásemos a nosotros mismos, alguien nos va a examinar un día. Pero hay algo más, hermano. ¿Qué pasa si la mancha sigue? Si la infección sigue. ¿No será que el gran sumo sacerdote un día tendrá que derribar la casa, ya sea la casa personal o la casa congregacional? Y les aseguro que temblé. Cosas que están más profundas que la superficie. Hay que limpiar la casa. Las piedras tienen que estar limpias, porque si no la infección es peligrosa y un día puede acabar con la vida y acabar con la iglesia. Es solemne, pero debemos pensarlo. Ahora estas piedras deben ser edificadas. ¿Y cómo se edifican las piedras? ¿Cómo se construye la casa? La casa es una tarea paciente que hace el Espíritu Santo. En Hechos 9:31 dice, las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
La edificación es el resultado de la palabra del Señor. La Biblia dice, el que profetiza, tomando esta expresión en la actualidad como impartir el mensaje de Dios a los suyos, dice, habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que profetiza, el que enseña la palabra de Dios, edifica a la iglesia. La edificación es el resultado de los dones en la iglesia. Efesios 4:12 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y agrega en 1 Corintios 14, vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. La edificación viene por el ejercicio de los dones en la iglesia. Y finalmente, la edificación es el resultado de la acción de cada creyente con los demás. Dice Pablo, el conocimiento envanece, el amor edifica. 1 Corintios 10, hablando el apóstol de las cosas que son lícitas, pero que pueden dañar a otro, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y agrega, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación necesaria a fin de dar gracia a los oyentes. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por la comida. Ah, no, a mí no me hace nada hacer esto, ir a tal lugar, proceder de esta forma, hablar. A mí no me hace nada. Espérate. No estás solo, no vives solo. Es una piedra en medio del edificio. De modo tal que lo que tienes que hacer es esto, que no destruyas la obra de Dios por causa de aquellas cosas que te parecen que no son malas, pero que a otros les puede hacer mal espiritualmente. Así que dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ejemplo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Conclusión. Alentaos, animaos, edificaos. Que Dios nos ayude en este ministerio interpersonal en nuestras iglesias, para la gloria de Dios, para nuestra bendición. Para decir, como los hermanos cantaban en esta noche, Hijo de Dios, ya no temas más, yo te acompañaré. Y acompañándonos en nuestra vida podamos hacer un ministerio que edifique la casa de Dios hasta el día glorioso de encontrarnos con Él. Que sea así. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.